Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un agrado poder comunicarme con ustedes y quiero entregarles un saludo de parte de mi familia, de Salomón, Esteban, Gloria, a cada uno de los hermanos del Templo Cristo nuestro Pastor. Reciban mi cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Y espero bendecirles en esta hora a través de la palabra del Señor y quisiera compartir con ustedes el libro de San Juan, capítulo 3, pasaje muy conocido en el libro de Juan, donde Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. Y quiero leer del versículo 1 hasta el 8 de San Juan 3, del 1 al 8, dice: leo para la gloria de Dios y bendición de sus vidas y también de mi vida. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Palabra del Señor, amén. Bueno, quisiera resaltar algo que le sucede a Nicodemo cuando tiene este encuentro con Jesús. Y en este encuentro, Nicodemo podemos ver que era un principal entre los judíos y vino a Jesús de noche. Y vino buscando una respuesta frente a una inquietud que él tenía, pero la respuesta de Jesús, cuando le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue algo inesperado para Nicodemo. Lo descolocó, lo sacó de su lógica, porque en la pregunta que le hace a Jesús, de vuelta le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto fue algo inesperado para Nicodemo, esta respuesta. Y yo quisiera tomarme de esto para hablarles de un elemento que se llama una metáfora que se usa en economía, que se llama la metáfora del cisne negro. Y esta metáfora del cisne negro es utilizada por los economistas para darle explicación o tratar de darle una explicación a lo inesperado. En economía es difícil poder encontrar modelos matemáticos que puedan eh, poder entender todo o poder prever todo. Es muy difícil, es decir, es imposible, porque el hombre no puede controlar la historia. Es decir, en la historia hay elementos que son impredecibles. Por ejemplo, tenemos el caso de ahora mismo, lo que estamos viviendo del COVID-19 o el coronavirus, que partió por allá por China, en la ciudad de Wuhan, parece que es el nombre, y eh,
desde ese lugar se ha expandido a toda la humanidad, es decir, en muy pocos hombres, o a lo mejor nadie podía prever que esta infección o este virus que se traspasó de un animal a un hombre y tuvo un alcance, ha tenido un alcance mundial y ha traído un impacto en las economías del mundo. Esto no estaba previsto en los planes del hombre. No, nadie lo tenía previsto, ni nadie tampoco lo podía prever, ni a través ni de modelos matemáticos, ni tampoco podían prever la historia y determinar que en el 2019, en diciembre del 2019, iba a dar comienzo a lo que hoy día es una pandemia. El efecto cisne negro se usa para poder explicar eventos impredecibles, eventos inesperados, que son sorprendentes y que tienen un efecto importante. En cuanto a eventos sorprendentes, podemos ver que realmente este evento impactó a la humanidad y nadie se esperaba que tantos países y tantas ciudades del mundo hoy día estén pasando por cuarentenas y también por tanta cantidad de gente infectada y por tanta cantidad de personas muertas. Ha tenido un gran impacto y ha sido un efecto, todavía nosotros podemos determinar el efecto que va a tener en las economías y en todos los países, pero va a tener un efecto muy importante. Entonces, para explicar esos eventos que son inesperados, se usa esta metáfora del cisne negro. Pero quiero también reflexionar con ustedes y llevarlos a la escritura y darnos cuenta que también en la escritura han habido eventos que han sido inesperados, que pueden caer bajo la clasificación de esta metáfora, de eventos inesperados, sorprendentes y que han tenido un efecto importante. Tenemos, por ejemplo, el caso del siervo de Abraham, de Eliezer, que Abraham le pidió que fuera a buscar esposa para Isaac y despacha a su siervo, lo envía y este siervo va a tierra de la parentela de Abraham. Esto que le estoy hablando está en Génesis capítulo 24. Génesis 24, versículo 12. Dice, y dijo el siervo, dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. El siervo pide una prueba. Y la prueba era que a la mujer o a la doncella que él hablara, bajara su cántaro, le diera no solamente de beber a él, sino que también le diera de beber a todos los camellos. Llegó una mujer y él se acercó a ella y le pidió que le diera agua. Y la mujer bajó su cántaro y como él pidió, fue hecho. No solamente le dio a él, sino que también le dio a beber, le dijo también daré de beber a tus camellos. Y este siervo acompañó a esta muchacha a la casa de su familia y resulta que cuando llegaron a la casa el siervo contó todo lo que él había pedido a los familiares de Rebeca, y los familiares de Rebeca, cuando escucharon todo lo que el siervo había pedido,
dice que la respuesta de ellos fue ahí en el versículo 50 de Génesis 24, dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. En lo que quiero destacar en esto, que en estos efectos de cisne negro, estos acontecimientos inesperados que son sorprendentes y que tienen un impacto o un efecto importante, es que Labán y Betuel se dieron cuenta que Jehová estaba en esto. Esto era el propósito de Dios. Y por lo tanto dice que permitieron que Rebeca fuera con el siervo para ser esposa de Isaac. Vemos que esto fue algo que el criado, si bien es cierto, lo pidió, pero fue un evento inesperado, sorprendente e importante. También tenemos el caso de David y Goliat. La historia de David y Goliat por todos es conocida. Dice que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, dice que llegó el momento de la guerra entre Israel y los filisteos y salieron al campo de batalla y se pusieron en orden de guerra, ejército frente a ejército, y de repente, de entre medio del ejército filisteo, salió un paladín. Y en el versículo 4 del capítulo 17 de Primera de Samuel, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Imagínense, sobresalía sobre todo el ejército, era un gigante. Entonces, cuando sale este paladín a enfrentar al ejército israelita y hace su proclama y dice, denme un hombre para que pelee conmigo, y si él me vence, nosotros seremos sus siervos, si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Para ellos, el ponerse en orden de guerra, en orden ahí de batalla, ejército frente a ejército, dice que cuando salió este paladín fue algo totalmente inesperado. Y la altura de Goliat, el desafío que planteó Goliat, fue algo sorprendente y tuvo un efecto muy importante, pero fue un efecto negativo sobre el pueblo de Israel, al punto de que estuvieron, dice, que esto lo hacía mañana y tarde, y fue durante 40 días. Y fue al término ya de este tiempo, de este periodo de los 40 días, cuando David fue a visitar a sus hermanos al campo de batalla y se encuentra con este desafío del gigante Goliat. Y él, al escuchar este desafío, él dice, yo voy a ir y voy a enfrentar al gigante. Para Saúl, cuando le hicieron saber esta noticia de que David quería ir, dice que lo llevaron donde Saúl, y Saúl lo ve que era un niño, y dice que se sorprende y le quiere pasar su armadura para que él vaya a enfrentar al gigante, y cuando David intentó caminar, dice, no, con esto yo no puedo porque nunca lo he practicado. Entonces va y se saca la armadura y toma los elementos que él había usado y sale a enfrentar al gigante. Yo creo que así como Goliat fue un evento inesperado para Israel, también yo creo que para los filisteos y para Goliat, cuando salió David, el paladín de los israelitas, a enfrentar a Goliat, también fue un evento inesperado. Ustedes conocen la historia. David dice que tomó piedras del arroyo, tomó 5 piedras, fue y enfrentó al gigante. Y cuando enfrenta al gigante, dice, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Y dice que enfrentó a David, a Goliat, con su honda y lanzó la piedra y quedó encajada la piedra en su
en su frente. Dice que cuando cayó a tierra, dice que David corrió rápidamente, desenvainó la espada de Goliat y con esa espada de Goliat le cortó la cabeza. También esto tuvo un efecto cisne negro sobre el ejército filisteo, quienes al ver a su paladín muerto en tierra, y David dándole muerte, cortándole la cabeza, dice que ellos se echaron a correr. Y también al ver Israel, al ver que el paladín de los filisteos, Goliat, había muerto, dice que ellos cobraron ánimo, tuvo un efecto, esto que fue inesperado para ellos, pero fue algo sorprendente. Y a la vez fue muy importante, pero ahora tiene un efecto positivo. Dice que se levantaron los israelitas y siguieron a los filisteos y les dieron muerte hasta llegar hasta las entradas o cerca de las ciudades de ellos. Dice que los mataron y los siguieron y los mataron a través del camino. También tenemos el caso del muchacho que nos muestra la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 6, el muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 9, dice que Jesús le dijo a los discípulos, para probarlos, le dijo, cuando hizo recostar a la multitud sobre la hierba, dice que en el versículo 9 de San Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comidos. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fue un evento inesperado. Alimentar esa cantidad de personas, 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y más aún que sobrara, fue un evento inesperado, sorprendente y también muy importante. La gente reconoció que Jesucristo realmente era un profeta, el profeta que había de venir al mundo. Por último, tenemos la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Hechos 2:1. Ahora leo el 2 y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Fue algo sorprendente, un evento inesperado. De repente vino el viento recio, el Espíritu Santo como un viento recio que llenó toda la casa. Se repartieron sobre cada uno de ellos, los que estaban ahí, lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto fue notorio, ya que se juntó una gran multitud y todos dice que les oían hablar en su lengua materna. Un hecho inesperado, sorprendente y que tuvo un efecto muy importante. Es así como a lo largo de nuestra vida Dios nos puede sorprender. No tenemos el control sobre la historia, ni sobre los eventos que puedan venir sobre nuestra vida. Pero así como Nicodemo le dijo a Jesús, reconociendo de manera muy certera, quiero leerlo, dice que le dijo a Jesús, Nicodemo, le dice en el versículo 2 del 3 de San Juan, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En nuestra vida diaria vamos a enfrentar situaciones inesperadas o situaciones que se pueden catalogar con esta metáfora del cisne negro. Situaciones o eventos inesperados, sorprendentes, de gran impacto, que pueden tener un efecto positivo o negativo sobre nuestra vida. No podemos controlar la historia, pero como hijos del Señor tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad y la confianza de que Dios nos acompaña, que Él no nos dejará, que Dios es un Dios de imposible, que es un Dios de milagros, que para Él lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Por lo tanto, tenemos la confianza de que el Dios invisible, que conoce todas las cosas, no nos dejará huérfanos. Pueden venir los eventos más inesperados, más sorprendentes y que pueden tener un gran impacto sobre el mundo, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Pero frente a todas estas situaciones que puedan venir, quiero decirles que Dios no nos dejará solos. ¿Por qué? Porque su palabra declara que Dios está con nosotros. Nicodemo reconoció en Jesús, reconoció que en Jesús, y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios estaba con él. Así como Dios estaba con Jesús, así como Dios guió a Eliezer para encontrar una esposa para Isaac, así como Dios guió a David para derrotar a Goliat, porque Dios estaba con David, así como Jesús tuvo compasión de las multitudes y no las dejó hambrientas, sino que con 5 panes y 2 peces pudo alimentar a 5,000. Así también la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hoy está con nosotros. Y quiero para finalizar recordar lo que pidió Gedeón. Gedeón dice que pidió a Dios, le pidió prueba cuando Dios lo llamó y le pidió la prueba del vellón. Dice Jueces capítulo 6, versículo 37, 38, 39 y 40, dice que Gedeón le pide a Dios una prueba y le dice, la primera prueba es que el rocío de la noche caiga sobre un vellón de lana y que la tierra alrededor del vellón esté seca y que el rocío esté solamente en el vellón. Era algo que a lo mejor no podía suceder, era imposible. Pero este Dios imposible le responde a Gedeón y le permite que
al otro día, cuando él exprime el vellón, dice que sacó una gran cantidad de agua del vellón y la tierra alrededor del vellón estaba seca. Pero dice que nuevamente le pide, a Dios le dice, Señor, no te enojes conmigo, pero quiero cerciorarme y en esta ocasión quiero que ahora sea al revés. El rocío esté en la tierra y el vellón seco. Y dice que al otro día cuando Gedeón se levanta, el rocío estaba alrededor de toda la tierra y cuando él toma el vellón, estaba seco. Dice el versículo 40 que Dios lo hizo así. Dios es Dios de imposible, es Dios de milagros y Dios está con nosotros. Las circunstancias que podamos estar viviendo a lo mejor nos pueden sorprender, pero nada ha sorprendido a Dios porque Él todo lo sabe. Y nuestra vida está en las manos de Dios, por lo tanto podemos vivir confiados y seguros que Él nos va a acompañar en el resto de nuestra vida. Sean bendecidos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Y para terminar, quiero orar. Padre Celestial, bendigo a mis hermanos a la distancia y ruego que la gracia tuya, Señor, esté sobre cada uno de ellos y que esta reflexión de tu palabra puedan entenderla, puedan atesorarla en sus corazones y puedan entender que tú eres el Dios invisible, que todo lo conoce y que nada lo sorprende. Y que aún nosotros podemos ser sorprendidos, pero a ti nada te sorprende. Por lo tanto, bajo tus alas, bajo tu cobertura, bajo tu protección estamos seguros. Padre Celestial, en este tiempo difícil, en este tiempo de cosas que hoy cada día nos sorprenden, queremos, Señor, tomarnos de ti, de tu mano. Sabemos que bajo tu cuidado estamos seguros. Bendice a mis hermanos, que en todas las adversidades, en todas las dificultades de su vida, en esos eventos que les pueden sorprender, que pueden ser sorprendentes, inesperados. Pero Padre Celestial, que así como tú has estado con nosotros, tú te glorificas en esos eventos inesperados, porque tú eres el Dios de lo imposible. Bendíceles, te lo pido, Padre Celestial, para tu gloria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Sean bendecidos.